Hablando del ámbito artístico, ha sido muy afectado y usado para entretejer ideas que te alejan del verdadero Dios. Uno de los principales promotores es el señor Alejandro Jodorowsky. Es muy conocido por sus películas, cómics, poemas y actos psicomágicos. Hablaremos primero sobre algunas de sus películas. La primera que vi es la de la montaña sagrada, que de sagrada no tiene nada. Esta película está llena de símbolos masónicos. Expresa como burla la figura de Jesucristo. Hay una escena en particular donde representa varias cruces con corderitos. Incluso el personaje principal o el que se desenvuelve en la puesta en escena es una figura muy parecida a un supuesto Jesús. Sinceramente, el hecho de que carece de diálogo hablado ya inquieta un tanto, pues Alejandro sabe perfectamente que con ciertos sonidos el espectador va a reaccionar y que estas reacciones se guardarán en nuestra memoria. Simplemente Alejandro está plantando semillas que con otros estímulos que él mismo se encargará de que lleguen a nuestras manos, estará listo nuestro cerebro para aceptar y realizar sus famosísimos actos de psicomagia. Antes de meternos a este tema, es importante mencionar que sus películas dan índices tremendos de rebeldía hacia Dios. Incluso si echas un vistazo a los pósters de sus películas, te darás cuenta que contiene símbolos muy oscuros. Pero como están revestidos de arte, jamás vamos a sospechar. Sinceramente, las bellas artes no tienen estos elementos oscuros. Alejandro toma varias cosas bíblicas y las convierte en burla. Esto es totalmente rebelde hacia Dios. La última película que observé de él fue la de La danza de la realidad. En ella muestra un poco de su vida y cómo se fue desenvolviendo en su natal Chile. Parece un poco más inofensiva, pero está muy bien cuidada para que no sospechemos que está llena de satanismo o simbología oscura. En esta película difunde la idea del incesto. No hace falta que describa demasiado. Solo mencionaré que el acto sexual con sus progenitores era una idea muy visible en esta puesta en escena. De antemano, si echas un vistazo a la Biblia, sabrás que es una actividad que el Señor desaprueba completamente. Lo dejo a tu criterio, para que saques tus conclusiones. Obviamente, si estás siguiendo a Alejandro, tu respuesta quizás sea muy parecida a la mía, y es una respuesta de rechazo. Yo estaba tan programada por sus semillas que cuando llegaron a mí los otros estímulos, ni siquiera hice escándalo por lo del incesto. Estos estímulos de los que hablo son sus lecturas, ya sea cómics, poemas o libros. Esos materiales son altamente nocivos, ya que te siguen programando sutilmente. Te van acercando a que realices actos psicomágicos. Estos famosísimos actos no son otra cosa que rituales satánicos. No describiré de qué se tratan, pues la intención no es dar un manual. Es que te des cuenta qué es lo que realmente estás haciendo y para quién lo estás haciendo. La principal idea de todo es que supuestamente Alejandro dice que todos somos dioses y diosas y que esto está dentro de nosotros, que supuestamente con estos rituales llegaremos a liberar todas las ataduras que no nos dejan alcanzar la famosísima iluminación para ser dioses en potencia. Es curioso, esta idea está súper promovida en la nueva era, pero Alejandro está manipulando a la masa tratando de dar consejos y soluciones paganas para nuestras dolencias del alma. Nuestras heridas de infancia, las malas rachas de la vida, nos hacen escapar del dolor y buscar estas soluciones, que son actos oscuros. Si aún dudas, pregúntate, ¿por qué Alejandro insiste en que hagas actos donde llegues a imaginar que tendrás relaciones sexuales con alguno de tus progenitores? Obviamente, da ciertas instrucciones para que el acto presenciado sea desde una perspectiva, según él, meramente curativa. Otro factor que usa mucho son las cartas del tarot. Esto es adivinación pura.
Sinceramente, date cuenta que Alejandro promueve una agenda meramente sexual, llena de rituales de los altos mandos satánicos y de las artes ocultistas adivinatorias, algo que obviamente se hacía en la antigua Babilonia. Insisto, si sigues dudando, busca lo que se hacía en la antigua Babilonia. Sabrás que allí fue el inicio de todo lo que conocemos como magia, espiritismo y adivinación. Ya para terminar, te pido que hagas un pare y observes con mucho cuidado y sobre todo que compares los actos que Alejandro promueve con los rituales satánicos que emplean las logias elitistas. Alberto Canosa es otro de los conspiradores en habla hispana que inundan el internet con sus teorías conspirativas. Es español y también tiene nacionalidad alemana. Desde su cuartel en Alemania habla de lo humano y de lo divino, pero especialmente se centra en los gigantes que dice él están en unas piedras y que llegará el tiempo en que van a ser descubiertos. Este desinformador dice ser un perseguido, un marginado, que los Illuminati están detrás de él. Por eso ha creado una guerrilla en contra de los Illuminati, que según ellos lo van a derrotar a los Illuminati desde sus computadores y desde el YouTube. Bueno, más delirios de este tipo. Dice, se cree un monarca revolucionario, él mismo lo dice en sus videos. Aparte de este ego tan grande y de las mentiras acerca de los gigantes en piedras y de la mesa de Salomón y otras cosas realmente fantasiosas que nos dice Alberto, dice que Trump es un ministro de Dios. O sea, él es otro de los promotores de este falso cristiano, de este falso profeta, falso líder, Donald Trump. Dice que Trump va a ser usado por Dios para derrotar a los Illuminati, sacar los demonios y acabar con todo este sistema demoníaco que nos agobia en este momento. Es triste como ver como cientos de personas, miles siguen a esta persona escuchando semana a semana los contenidos que él fabrica. Muchos de ellos, los que son sus guerrilleros en contra de los Illuminati, se refieren a él como nuestro comandante Alberto Canosa, algo que raya ya en la idolatría y en el sinsentido. Vemos que en sus videos con gafas oscuras, delirando, de que lo están persiguiendo, lanza verdades sobre la élite, sí, es verdad, porque no vamos a negar que dice cosas que son ciertas y acerca del catolicismo, pero es risible cuando empieza a hablar acerca de gigantes metidos en piedras y que están esperando el momento de salir y que él, Alberto, el Mesías, el perseguido, el que los va a liberar, el monarca revolucionario como se cree él, nos va a liberar. ¿No va a liberar cómo? Va a encontrar el arca de la alianza para usarla en contra de los Illuminati. Si todo esto no te ha destortillado de la risa hasta el momento, pues realmente es porque se te ha comido el coco con las teorías conspirativas de este sujeto, que es un payaso de la conspiración, que mete verdades en medio de unas cuantas mentirillas para programarnos. Más de 200 videos Alberto Canosa nos sigue hablando acerca de estos gigantes. Es muy repetitivo, es muy obstinado con este tema, con el tema del arca, con el tema de la mesa de Salomón o de Hércules o no sé qué tipo de cosas delirantes son las que habla este sujeto. El problema es que hay mucha gente que lo sigue y incluso pues con el tema de los guerrilleros que supuestamente van a derrotar el orden Illuminati a punta de videos de YouTube. Y bueno, dejando por fuera a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vemos como estos sujetos no actúan solos, actúan en manada y están
adeptos unidos de manera informal, si se puede decir, a la secta Ciencia y Espíritu. Esta secta tiene a muchos otros conspiranoicos involucrados como JL. Luis Carlos Campos en algún momento de su vida también estuvo metido hasta que eh, se dio cuenta de que podía caérsele la máscara y dejó de asistir. Todos estos sujetos, Alberto Canosa y muchos otros, están sometidos a esta secta para engañar. Esta secta que bajo sus influjos del mal y generando toda esta información, mentiras, a través de muchos canales de desinformación y de influencia, trayendo a sus redes soldados, guerrilleros, como lo llama Canosa, que están cayendo en estas redes de la desinformación. Ellos realmente saben lo que están haciendo, saben a quién sirven, a Satanás, a Lucifer, desinformando muchos de ellos conscientemente. Todos estos agentes dobles o ignorantes, porque se puede dar el caso, como JL, como Luis Carlos Campos, como Salvador Rizedo, como Rafa Pal, David Parceriza, Miguel Celáez, Vicente Fuentes, están bajo el influjo y el orden psicopático aberrante en exceso de esta tremenda secta New Age que trata de ponernos en nuestras mentes todo este tipo de teorías conspirativas, y que la salvación está con cierto tipo de técnicas nueva era, implantándonos la creencia en extraterrestres, en seres reptilianos. Esto todo ha sido un tormento en exceso para muchos guerrilleros que están al servicio de Canosa, porque les ha formateado su cerebro para creer en ese tipo de sandeces. El director de esta secta, de este lavado de cerebros, de este comecocos, es Miguel Celades. Ese es uno de los líderes de la secta Ciencia y Espíritu, que supuestamente está en una función de salvar almas, pero realmente lo que sabemos es que las están perdiendo porque las están alejando del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. No son inocentes, todos ellos saben que están involucrados en orden y logias que adoran a Lucifer. Ellos no lo ven como el sujeto malo. Para ellos Lucifer es el verdadero Dios, es el que robó el fuego prohibido de los dioses, así como Prometeo. O sea, el fuego prohibido de los dioses, o sea, el conocimiento, para entregárselos a nosotros. Ya vemos lo que pasó en el jardín del Edén con la serpiente, que le dijo a Eva que iban a ser como Dios. Ya vemos cómo nos está yendo, y eso es lo que pretenden estos sujetos de esta secta. Ellos solamente quieren el conocimiento para ellos y alejar a la demás gente del Señor. Bueno, es una de las mentiras más grandes que nos hemos visto abocados en este fin de los tiempos. La nueva era nos desinforma, y ellos creen que con todo este neopaganismo de la nueva era nos vamos a salvar, alejándonos del verdadero Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión voy a hablar de Calogero Grifasi, que esta persona que está promoviendo lo que es la práctica de la hipnosis a fin de hacer terapia a través de esas técnicas de hipnosis regresiva para tratar pacientes o personas que tengan problemas de tipo personal, muy arraigados en su alma o en su interior. Y antes de comenzar a hablar de él, es necesario que primero sepamos qué es lo que opina el padre en cuanto a este tipo de prácticas que Calogero Grifasi se practica
o hace con las personas que creen en este tipo de prácticas. No necesariamente tienen que ser personas no creyentes las que caigan en ese tipo de engaños, sino que también los hay creyentes o cristianos que han sucumbido a este tipo de prácticas. Y una de las cosas que Dios abomina es precisamente ese tipo de cosas. En Deuteronomio 18 dice, en el versículo 9, cuando entres a la tierra de Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por esas abominaciones Jehová tu Dios echa a estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Con esto estamos entendiendo, pues, que todo tipo de prácticas de esta índole es abominación al Señor. El Señor no lo aprueba, el Señor lo prohíbe, no lo permite. ¿Por qué razón? Bueno, aparte de que en aquellos tiempos del Antiguo Testamento el Señor habitaba entre su pueblo en el Arca de la Alianza, Él exigía de manera muy estricta que hubiera santidad y nada impuro a su alrededor, porque de lo contrario la persona impura o que estaba en pecado moría. Es por ello que Él exigía muy insistentemente en que se hiciera de esa manera, porque Él estaba presente ahí. Ahora bien, ¿qué es lo que hace Calogero Grifasi? Bueno, si vemos bien lo que él ha estado practicando o haciendo con las personas, él hace lo que es la hipnosis. Y la hipnosis es una manera de emplear lo que es el encantamiento o lo que es consultar a los muertos, porque él también se vale de espiritistas o mediums para hacer sus terapias. Entonces, una manera de controlar la mente o alterar el estado de conciencia de una persona a través de la hipnosis vendría siendo lo que es la práctica de encantamiento. ¿Sí? Es una forma de practicar la hechicería, que viene siendo un tipo de dominación o de control mental en las personas. La sugestión que manejan viene siendo parte de este tipo de prácticas. Viene siendo como un tipo de violación a el alma, espiritualmente hablando, o en términos de la mente, conciencia. No podemos meternos a jugar con la mente de los demás. Es abominable para el Señor que tratemos de hacer este tipo de cosas. ¿Qué es lo que hace Calogero Grifasi? Bueno, él somete a hipnosis a las personas para supuestamente hallar respuestas de supuestas abducciones que las personas han sufrido o supuestas inquietudes que la persona está atravesando en su vida personal o en lo que ellos hagan. ¿Por qué no es fiable? Bueno, la palabra es clara. El simple hecho de hacer lo que él hace ya es abominable, ya no es aceptable lo que él está haciendo. Actualmente lo que están haciendo las personas de esta índole, de este tipo como Calogero, es asociar la ciencia con la espiritualidad. La quieren mezclar a través de prácticas o enseñanzas ancestrales o filosóficas gnósticas provenientes de los seres ángeles caídos o
personas humanas que han estado metidos en ese tipo de cosas. Entonces, esas enseñanzas las traen al presente porque son enseñanzas muy antiguas. Las traen al presente y les llaman ciencia, ¿sí? Las meten dentro de la ramificación de la ciencia, ¿sí? Disfrazando esas prácticas como algo aceptable, como algo innovador, algo nuevo, porque la gente piensa que son técnicas nuevas y realmente no lo es. Simplemente trajeron las prácticas ancestrales y les pusieron otro nombre, ¿sí? A fin de que las personas crean en este tipo de cosas. El peligro aquí es que cuando dejas tu mente en blanco o entras en ese trance, estás dando permiso para que no solamente la persona que te está hipnotizando te controle, sino para que se inserte en tu mente o en tu subconsciente información proveniente de otra parte. O, en dado caso, la ocupación de un espíritu en tu cuerpo. Ahora sí que de una manera imprudente estarías dando permiso para que algo ocupe tu mente, tome un lugar o se inserte un recuerdo o un mensaje falso para que tú creas que realmente tú no eres un ser humano o que eres alguien más o que vienes de no sé dónde, de qué planeta, o que quizás eres algún personaje de alguna vida pasada, porque últimamente han estado utilizando mucho lo que son el tema de la reencarnación, el tema de las vidas pasadas, para que la gente trate de comprender un poco su situación en la que vive, del por qué hace lo que hace, o por qué se comporta como se comporta, o por qué presenta situaciones en sus vidas repetidas, o por qué razón se repiten las historias, o por qué razón tienen desencuentros con personas o encuentros especiales con otras personas, pero ellos desconocen que todo está orquestado y que viene siendo parte de un programa que se les inserta en sus mentes al momento de permitir la hipnosis, que es lo que el señor Calogero Grifasi hace. Y no solamente él, como él hay muchos más, ¿sí? Que provienen de muchas partes del mundo, de otras partes del mundo, y viajan para enseñarlas. Últimamente han habido muchos cursos de este tipo de prácticas y hay certificaciones para cualquier persona. No necesariamente tienen que ser doctores, psicoanalistas, psicólogos o psiquiatras, maestros, sino que también los hay personas comunes como nosotros, o sea, personas que quizás no terminaron una carrera, pero están interesadas en aprender esas técnicas. Bueno, está abierto a todo público y por ende las aprenden y las llevan a práctica. Estos métodos vienen siendo parte de lo que es la nueva era, el nuevo orden mundial que pretende implementar esa nueva ola o tendencia a nivel mundial como un tipo de religión o mezclar más que nada la vida espiritual con esas prácticas como parte de ese sistema en el que se está empezando a definir mundialmente hablando, dejando a un lado o dejando fuera lo que es la fe cristiana o la fe en un solo Dios. Viene siendo parte del plan. Y Calogero Grifasi viene siendo parte de ellos o de ese grupo de personas que están haciendo esto. Consciente o inconscientemente, lo sepa él o no lo sepa, lo cierto es que muchos han aceptado que así lo van a hacer porque es parte de su misión y la verdad es que están engañados, están siendo engañados porque al alimentárseles el ego de que son gente con una misión especial que es hacer lo que hacen, desechan toda posibilidad de que se encuentren en un error y que lo que están haciendo está mal. No están conscientes de ello.
algunos, otros sí lo están y lo hacen con toda la alevosía y ventaja. Y pues eso es lo que quería comentar de Calogero Grifasi. Una de las cosas que no podemos confiarnos es en el hecho de que al momento de hacer la hipnosis, muchas veces las personas mienten, porque realmente no están totalmente hipnotizadas. Y pues obviamente los diagnósticos o conclusiones a los que puede llegar pueden ser falsos. Incluso aunque no lo estuviesen, aunque estuviesen realmente hipnotizados o muy en trance, lo cierto es que al fin de cuentas terminarán afectando a la persona al tratar de adentrarse mucho en esa parte recóndita de sus mentes, ¿no? Es un peligro, porque la persona podría desencadenar algún problema psicológico más adelante o un problema conductual, y es porque precisamente se le insertó una información que no debería de tener. Entonces, ya sabiendo los puntos de lo que dice la Biblia, más aparte el sentido común o la lógica de lo que vemos a través de estas prácticas, las consecuencias que pueden ocurrir en caso de que alguien se someta a este tipo de prácticas, es bastante evidente. Así que yo les recomiendo que por favor, si están considerando la posibilidad de someterse a una terapia de hipnosis regresiva o de hipnosis, se abstengan de hacerlo. Piénsenlo un momento, porque es muy probable que el problema no sea tanto para resolverse de esa forma, hay otras maneras de resolverlo. Y creo que la solución más viable es el perdón, el acercarse al Padre y que el Espíritu Santo sea quien se encargue de sanar esa parte de la persona. Que sea el Espíritu Santo el que redarguya, el que entre en tu corazón y saque aquello que te hace daño, aquellos recuerdos, te los pueda sanar Él. Porque no hay más a quien acudir. Ningún ser humano, ningún poder humano puede sanar el alma de un ser humano, si no es Dios. Así que les recomiendo mucho que investiguen, que se informen, pero sobre todo que encuentren testimonios reales en los que las personas que se hayan sometido a ese tipo de prácticas digan la verdad, de que efectivamente la práctica no les resultó nada favorable, porque es una verdad de que algunas personas terminan con problemas más pronunciados o más desarrollados, que en vez de mejorar empeoran, pero muchos no hablan o tienen temor de hablar debido a que probablemente se echen de enemigos a los seguidores o a los simpatizantes de estas personas, porque tienen bastantes. Entonces yo les invito a que no tengan temor de decir la verdad de cómo les ha sentado ese tipo de prácticas y este tipo de cosas, porque más que nada se trata de la salud emocional, espiritual y física. Y es más importante el alma que la opinión de los demás. Se trata de ti, se trata de tu salud en esos sentidos. Se trata de no dejarte engañar y no dejarte estafar, porque estas personas cuando trabajan en este tipo de cosas no se detienen un momento a pensar en que si tienes o no problemas económicos, ellos te van a cobrar. Nada es gratuito para ellos. Todo lo que hagan, trabajos de ese tipo, cuestan una cantidad de dinero y por lo general es caro. Entonces se trata de tu bolsillo, se trata de tu integridad, se trata de que no te dejes engañar, no te dejes envolver, ni mucho menos dominar o controlar por ese tipo de personas. Esa es mi advertencia sobre Calogero Grifasi y espero lo tomen muy en cuenta. Que estén muy bien y que Dios les bendiga. Como se dice en uno de los videos que se encuentran en este canal, la nueva era tiene mucho a tomar pequeños fragmentos de la Biblia para así dar valía o quizá para enganchar a mucho más personas. En este caso no es la excepción el señor Enrique Corbera,
que es de nacionalidad española y, como él se autonombra, de la nacionalidad del mundo e incluso del universo. Él usa fragmentos bíblicos para decir que sus dichosas teorías de bioneuroemoción ayudan a curar males físicos que tienen raíces emocionales, pero no hablaremos de lo que se tratan estos males o dar una lista para sanarlos. Lo que haremos es dar hincapié en lo peligroso que son y fraudulentas. Digo esto porque si te dieras cuenta del daño que causas estar en trance, quizá pensarías 2 veces antes de hacer estas prácticas. Las actividades que promueve este movimiento de nueva era ya son muy comunes y tienen un denominador en especial, los cuales son autosanación, autoindependencia y ser alguien autónomamente libre. Es muy triste cómo esta comunidad va creciendo y más que juega con nuestras necesidades sanitarias. La salud es muy delicada, pero también es la que vende más en estas terapias alternativas. Y por una simple razón, es que no vemos los resultados prontos o esperados de algún tratamiento. Es muy peligroso que personas con cánceres terminales lleguen a manos de estas personas. El dolor físico, si de por sí es grande, imagínate el dolor emocional. Incluso este señor indica que no son pacientes, que él no es médico ni quiere llegar a serlo, pues es un compañero en la sanación del enfermo. Es muy comprometido decir que nosotros podemos sanarnos solos, pero aún más decir que parte de la terapia es alejarnos de todos nuestros seres queridos por un lapso de 40 días. Decir que es meramente humanista y que está basado en psicología da un poco de confianza. Pero lo revolucionario de estas ideas sobre la bioneuroemoción es que podemos hacer lo que queramos cuando se nos plazca sin tener valores morales. Una libertad que lo único que provoca es la destrucción de nuestras vidas, que impulsa muchas ideas que va en contra de lo que está plasmado en los mandamientos de Dios. Bueno, pero otro punto a tomar en cuenta es que insiste que lo único que ocupa sanación es la mente, pero la mente es la que tiene mayor facilidad de ser programada y hacer que reaccione como ellos quieran, y así ir tomando la verdadera libertad para robarla y ni siquiera tener discernimiento propio para diferenciar entre el bien y el mal. Esta es otra primicia de estas ideas. Es que no existe el mal. Claro, a la persona se le programa para que jamás vea el mal que está causando para sí mismo. Simplemente nos están destruyendo, ya sea el alma o simplemente el hecho de disfrutar de estar vivos. Con su idea de que todo tiene que ser holístico, nos deja claro que si alguien está haciendo un mal para otra persona, ya sea lastimarlo físicamente o emocionalmente, no podemos reprenderlo o llamarle la atención para que deje de hacerlo, pues no existe ni mal ni bien, solo es una situación y se tiene que permitir. ¿Cómo es posible permitir que dañen a los niños, a las personas de la tercera edad o cualquier ser humano? Era increíble cómo decía en sus videos que Hitler no fue malo ni hizo daño a la humanidad. Solo era una situación, que solo Hitler hacía algo que no dañaba a la humanidad. Por el amor de Dios, claro que hizo mal a la humanidad, pero bueno, sobre la maldad es otro tema que igual puedes investigar con personas que tienen evidencias concretas, para que ahora sí entendamos por qué existe esto. Quizá viendo con discernimiento lo que promueven estas prácticas, nos demos cuenta, porque realmente lo que promueven es el odio. Claro, revistiéndolo de que debemos de sanarnos a nosotros mismos, pero es egoísta. Ponen el privilegio de que debemos de sanar individual, así para poder sanar a los demás.
Esto es mentira y vuelvo a decir, es sumamente egoísta. No podemos ayudar sinceramente a alguien de esta manera. Ya para terminar un poquito de exponer el tema de la bioneuroemoción, quizá tú ya tengas empapados tu cerebro sobre estos temas, sobre lo que causa, sobre lo que hace, sobre cómo Enric hace estas prácticas. No solo Enric, hay muchísimas personas que están involucradas en la bioneuroemoción. Pero es importante que te des cuenta que poner nuestra confianza en estas prácticas es engañosa, es muy sutil y sobre todo para autoimponer nuestra voluntad es algo que no es tan sano, porque llegas a un punto en el que te sientes frustrado porque las cosas no comienzan a salir como tú querías. Comienzas a perder la sensibilidad en tu corazón, te dejas llevar por las situaciones y no te dejas abierto para la verdadera libertad. Te sigo invitando a que veas el daño que causa mantenernos en estas cosas, sobre todo los daños físicos y los daños emocionales.